I'm Julian Assange, Roger, I'll get you into straight. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Peck. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Se está llevando una guerra furiosa por el futuro de nuestra sociedad. Es invisible para la mayoría de la gente. Por un lado está la red de gobiernos y corporaciones que espían todo lo que hacemos. Por el otro están los cypherpunks, virtuosos activistas que hacen códigos y repercuten en la política pública. Este movimiento es el que generó WikiLeaks. Mis invitados son tres amigos del movimiento cypherpunk. Ende Müller-Magun, de Alemania, Jeremy Zimmerman, de Francia, y Jacob Eppelborn, de Estados Unidos. Les quiero preguntar si el futuro del mundo es el futuro del Internet. Espere. Antes de pasar a aspectos negativos, por favor, me gustaría estar de acuerdo contigo. Creo que son problemas estructurales y vitales para cualquier cosa que defendamos, y esto es un mensaje que tenemos la responsabilidad de transmitir al público, porque lo entendemos como hackers que somos, como técnicos que construyen Internet cada día y que juegan con él. Saben, hay una cosa buena sobre los gobiernos, y es que nunca son una unidad, sino una pluralidad. Eso es finalmente lo que nos salvará del gran hermano, porque va a haber demasiados que quieran ser el gran hermano y tendrán luchas entre ellos y demás. Yo no creo, Andy. Creo que hubo un tiempo en el que tuvimos élites nacionales que eran competitivas entre sí y ahora están conectando y están elevando sus perspectivas. Están conectando. Tienes razón en cuanto a eso. No estoy seguro de si realmente nos van a guardar las espaldas, pero hay una posibilidad de conservar nuestra propia identidad. Quiero decir que debemos apegarnos a nuestra propia infraestructura. Eso es lo importante que hay que aprender aquí. Creo que por eso las guerras de derechos de autor son tan esenciales. Porque con las tecnologías de red de pares desde Napster, en el 99, la gente lo entendió que al compartir archivos entre individuos... Eres un criminal. No, se construye una cultura mejor. La gente que lo practica... No, eres un criminal. Ese es el cuento. No. Pero tú construyes una mejor cultura para ti mismo. Todo el mundo usará Napster. La historia Déjame de la acabar raza ahora, por humana favor. y la historia de la cultura es la historia de la copia de ideas, Exactamente. modificándolas y procesándolas más allá. Y si a eso le llamas robar, entonces estás en... Desde 1950 hemos tenido una cultura industrial. Nuestra cultura ha llegado a ser una especie de producto industrial. Se llama restringir tus pensamientos. Bien, Estamos alimentando al troll aquí porque está jugando a ser el abogado del diablo y lo está haciendo muy bien, pues sí. Es una estupidez tan obvia. Sí, es una estupidez. En el idioma político se le llama robar. Pero yo quiero destacar una cosa aquí, que cualquiera que usó el Napster en el 99 se convirtió en un admirador de la música y después fue a conciertos y llegó a convertirse en una especie de consejero al decir a todo el mundo, deberían escuchar a esas personas o deberían ir a ese concierto, etc. Y cuando se trata de compartir cultura, es exactamente lo mismo que compartir conocimiento, pues tenemos ejemplos en los que los servicios descentralizados y el hecho de compartir entre individuos hace las cosas mejores. Y el ejemplo clásico es el abogado del diablo al que jugabas, cuando una industria viene y dice, esto es robar, y esto significa matar a todo el mundo, matar a los actores, matar a Hollywood, matar al cine, matar a los gatos y todo. Y yo, una vez más, tengo que estar en desacuerdo con el abogado del diablo al que tú has estado jugando antes. Algunos miembros conservadores del Parlamento Europeo ahora lo entienden. Entienden que los individuos, cuando comparten cosas, cuando comparten archivos sin un beneficio, no deben ser procesados, no deben ir a prisión, no deben ser castigados. Todos hablamos de la privacidad de la comunicación y el derecho a publicar, y eso es algo bastante fácil de entender. Tiene una larga historia, y de hecho a los periodistas les encanta hablar de ello, porque protegen sus propios intereses. Pero si comparamos ese valor con el valor de la privacidad y la libertad de la interacción económica,
De hecho, cada vez que vemos una interacción económica, cada vez que la CIA detecta una interacción económica, pueden ver que ha sido este grupo desde esta ubicación a este grupo en esta otra ubicación. Y tienen cifras de ese valor y de la importancia de la interacción. Entonces, ¿no es realmente la libertad o la privacidad de interacciones económicas más importante que la libertad de expresión? Eso ha sido duro. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, si tienes $10 millones de presupuesto para espionaje, puedes controlar los correos electrónicos de la gente o puedes tener una vigilancia total de las interacciones económicas. ¿Cuál preferirías? Lo que dirían es, ok, haremos que los pagos y el sector bancario pasen por Internet. Así que tenemos a todos. Y lo hacen. De hecho, en los cables había una información curiosa que decía que el gobierno ruso intentó negociar que los pagos con Visa y Mastercard de los ciudadanos rusos en territorio de Rusia se procesaran en Rusia, pero Visa y Mastercard lo rechazaron. Bueno, el poder de la embajada estadounidense y de Visa, ambos combinados, fue suficiente para impedir que incluso Rusia creara su propio sistema de tarjetas de crédito interno y que siguiera. Eso quiere decir que incluso los pagos de los ciudadanos rusos en territorio de Rusia, en tiendas rusas, se procesarán en centros de datos estadounidenses. Así, el gobierno estadounidense tendrá el control jurisdiccional, o por lo menos el interno. Sí, es decir, que si Putin va a comprarse una Coca-Cola, en 30 segundos lo sabrán en Washington. Y eso, por supuesto, es una situación muy insatisfactoria, independientemente de que me guste o no Estados Unidos. Tener un centro donde se almacenan todos los pagos es un problema importante y un fenómeno peligroso, porque de hecho admite cualquier tipo de uso de estos datos. Bueno, cuando hablo de sistema computerizado, quiero decir que es una de las cosas fundamentales que reconocen los CryptoPunks, que es un sistema que define la situación política. Así que tienen una estructura centralizada. Aunque la dirijan las mejores personas del mundo, la usarán los malnacidos, y esos malnacidos con su poder hacen lo que los diseñadores originarios nunca harían. Y no importa dónde miremos, especialmente lo podemos ver en sistemas financieros que realmente, incluso si la gente tiene las mejores intenciones, no importa. Quiero decir que ese sistema computerizado es la verdad de Internet con respecto a las comunicaciones, los así llamados sistemas de interceptación legal, que son solamente una manera bonita de decir que espían a la gente. Claro, creo que este producto fue creado. Bueno, la interceptación legal es un eufemismo. Sí, como un asesinato legal. ¿Has oído sobre los ataques aéreos de control remoto contra ciudadanos estadounidenses ordenados por el presidente de Estados Unidos, Obama? ¿Has oído que mató al hijo de 16 años de Anwar al-Awlaki en Yemen? Eso es un asesinato legal. Bueno, la así llamada interceptación legal es lo mismo. Simplemente se añade la palabra legal a cualquier cosa y luego se convierte en algo legítimo solamente porque el Estado lo hace. Y lo que queríamos hacer los CryptoPunks era crear sistemas de compensación recíproca de una manera realmente libre y donde fuera imposible interferir. Y de igual manera, asuntos financieros, donde es más peligroso trabajar. Quiero decir que hay una razón por la que la persona que creó la moneda electrónica, Bitcoin, lo hizo de forma anónima. Con el dinero es mucho más complicado. Tenemos las llamadas leyes contra el blanqueo de dinero y demás. Y nos dicen que, aparte de eso, las organizaciones terroristas y del narcotráfico están abusando de la infraestructura para hacer cosas malas. De hecho, sería muy interesante tener más empresas de supervisión y que los gastos gubernamentales fueran transparentes en este tipo de asuntos. Pero entonces surge la cuestión, ¿qué obtendremos si aseguramos un total anonimato solamente del sistema monetario? ¿Qué sucederá realmente? Creo que eso podría llevar aquí y allí a situaciones curiosas, donde la gente pudiera relajarse y decir con calma, ¿saben? Puedo alzar mi voz, puedo ir al Parlamento, pero también puedo comprar a los políticos que... Estás describiendo Estados Unidos, ¿verdad? Aquí pienso que hay un grave problema. ¿Estás seguro de que es un problema, Jeremy? Quizás en realidad es un buen tributo que aquellas industrias productivas... Creo que voy a abogar por tomar vodka o whisky. Jeremy, vamos a ver si puedes terminar tu frase sin...
Contrólanos, maestro troll. Esas industrias que son productivas, que producen riqueza para toda la sociedad, porque son productivas, tienen dinero para asegurarse que continuarán siendo productivas. Y esa legislación aleatoria, la legislación aleatoria que surge tras la creación de mitos políticos, no limita sus actividades productivas. Y la mejor manera de no limitar sus actividades es comprar a los congresistas y usar la potencia de su industria para modificar la ley, para que la naturaleza de la productividad de la industria siga. Bien, yo contesto a esta. ¿Están preparados? No. ¿Por qué? Existen varias razones, y una de ellas es de carácter extremadamente negativo. Así, por ejemplo, creo que el mayor financiador de la campaña política en el estado de California es el sindicato de guardias de prisión y, en parte, su apoyo a unas leyes más duras. Está motivado no por su preocupación por el Estado de Derecho, sino porque aparecerá un incentivo más de trabajo. Así que, si se ve que estas personas promueven la creación de más prisiones, el encarcelamiento de más gente, sentencias más largas, ¿qué es lo que están haciendo en realidad? Lo que hacen es aprovecharse del beneficio que reciben por su trabajo y extender el monopolio que les concede el Estado para hacer lo que les está permitido. Así que lo usan solamente para transferir riqueza de industrias realmente productivas a industrias que no son productivas. Puedes resumirlo de ese modo, puedes resumirlo. Pero quizás eso es solo una pequeña parte. Quiero decir, sabemos que todo el sistema tiene sus abusos. Si quieres agentes libres que solo se involucren en la transferencia de riquezas, puede ser solo un elemento pequeño. De hecho, la mayoría de las presiones, la mayor influencia en el Congreso, procede de industrias productivas que se aseguran de que las leyes sigan favoreciendo sus intereses para seguir siendo productivas. Creo que te olvidas. Me refiero a la pregunta, ¿cuál es la política aquí? ¿Cuál es la manera correcta de proponer estas cosas? Simplemente me pregunto si no podríamos de alguna forma estandarizar la práctica actual en Estados Unidos, desformalizarlo de modo que simplemente compraras a los senadores. No. Vamos a asumir que tenemos dinero. Vamos a asumir que tenemos dinero para comprar. Sí, y que todo está abierto y eres el mejor postor y cada uno va a la subasta. Pero la industria de armas todavía tendría más dinero. Cada uno va a la subasta. Creo que no lo harían. En realidad creo que el complejo industrial militar sería relativamente marginalizado porque su habilidad de operar a puerta cerrada en un sistema que no está abierto a la oferta en el mercado general es en realidad más alta que la de otras industrias. Esperen. Simplemente quiero... No se puede referir a la cuestión de transparencia de la cual él acaba de hablar, porque hay una desigualdad fundamental. Pero vamos. Sí, pero por favor. No. Jeremy, Tienes que decirme sigue, qué es la desigualdad fundamental. Quiero decir que tú eres el chico francés en la habitación. Dale. Cuando dices, vamos a dejar que los actores dominantes decidan cómo será la política, puedo responderte desde la retrospectiva de lo que ha sido Internet en los últimos 15 años, donde la innovación era así llamada de abajo hacia arriba, donde nuevas prácticas emergen de la nada, donde un par de chicos en un garaje inventaron una tecnología que se expande como... Prácticamente para todo. Para Apple, para Google, para todo. Para YouTube. Para todo. Todo lo que pasó en Internet simplemente se disparó después de ser desconocido durante unos meses o años atrás. Así que no podías predecir cuál sería la siguiente innovación. En este contexto, mi punto de vista es que la política tiene que adaptarse a la sociedad, y no al revés. Tenemos la impresión con las guerras de derechos de autor que el legislador trata de hacer cambiar toda la sociedad, adaptarla a un marco definido por Hollywood. Dicen que lo que tú haces cuando estás con tu nueva práctica cultural simplemente es moralmente incorrecto. Entonces, si no quieres pararlo, nosotros elaboraremos instrumentos legales para que dejes de hacer lo que tú crees que es bueno. Este no es el modo de hacer buena política. Entonces, estoy convencido que cuando tú permites a los actores industriales más poderosos decir qué política tiene que haber, no vas por el camino correcto. ¿Y puedes hablar un poco sobre tu detención en un aeropuerto en Estados Unidos? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, sabes, ellos afirmaron que eso pasó porque... Yo sé el por qué, pero sabes, hablando sobre tu tema, depende de cuándo, ¿sabes?
Ellos siempre me dan diferentes respuestas, pero normalmente ellos dan una respuesta que es uniforme en todos los ámbitos. Y dicen, porque nosotros podemos. Y yo digo, bueno, yo no discuto su autoridad. Bueno, yo sí discuto su autoridad, pero no lo estoy haciendo ahora. Yo simplemente quiero saber por qué me está pasando a mí. Ahora quiero decir, la gente me dice todo el tiempo, bueno, ¿no es evidente? Trabajas en Tor. Estás sentado al lado de Julián. ¿Qué esperabas? Bueno, por ejemplo, algunas personas literalmente me decían, ¿qué esperabas al asociarte con gente como esa? También me decían tonterías como, acuérdate del 9/11, ese es el porqué. O es porque queremos que contestes a algunas preguntas, o este es el lugar donde tú tienes la mínima cantidad de derechos. Nosotros lo afirmamos. Y las cosas que ellos hacen en esta situación, como negar el acceso al abogado, te niegan el acceso al baño, pero te dan agua. Bueno, te dan algo para tomar un tipo de diurético para convencerte de que tú realmente quieres colaborar con ellos de alguna forma. Ellos hicieron todo esto para presionar por razones políticas. Me hacían preguntas sobre mi opinión sobre la guerra en Irak, mi opinión sobre la guerra en Afganistán. Bueno, ¿sabes? Básicamente todos estos pasos. De algún modo, ellos repitieron las tácticas del FBI durante el programa de contrainteligencia. Por ejemplo, donde ellos especialmente trataban de afirmar su autoridad a través de su autoridad, para cambiar las realidades políticas en mi propia vida y tratar de presionarme no solo para cambiarlas, sino también para darles algún acceso especial a lo que estaba pasando en mi cabeza. Y ellos se apoderaron de mi propiedad, ¿sabes? Yo ni siquiera en realidad, ni siquiera tengo la libertad de discutir todas las cosas que me pasaron. Esto es lo que te ha pasado a ti, pero los chinos con los que hablo, cuando hablan sobre el gran contrafuego de China, en Occidente hablamos de esto en términos de censura, y están bloqueando a los ciudadanos chinos la posibilidad de salir y leer lo que se dice sobre el gobierno chino en Occidente y por los disidentes chinos. Pero su preocupación en realidad no es sobre la censura. Su preocupación es que para tener censura en Internet, tiene que haber vigilancia en Internet para poder controlar lo que alguien esté viendo. Para saber si está permitido o no, tienes que verlo, y por eso, si lo estás viendo, lo puedes grabar todo. Y eso ha tenido un tremendo efecto escalofriante entre los chinos. Creo que simplemente es importante recordar que la censura y la vigilancia no son problemas de otros lugares. ¿Sabes? A los occidentales les gusta hablar de que los iraníes, los chinos y los norcoreanos necesitan anonimidad, libertad y todas estas cosas que nosotros ya tenemos aquí. Y es muy importante saber que en realidad no son solo los regímenes opresivos, porque si resulta que estás en el escalón más alto de cualquier régimen, no es opresivo para ti. ¿Resulta bien? Pero quiero decir, nosotros creemos que el Reino Unido es un lugar perfecto. Nosotros creemos. Generalmente la gente piensa que Suecia es un lugar muy bueno y todavía se puede ver que cuando caes en desgracia de la gente del poder, y lo sabes, no terminas en una posición favorable. Pero quiero decir, todavía estás vivo, ¿sí? Entonces, claro, es un símbolo que es un país libre, ¿cierto? Mi punto de vista es... Quizás deberíamos hablar sobre esto, quiero decir, la censura. ¿En Suecia? No, la censura de Internet en Occidente. Con Wikileaks hubo este caso cuando la gente no podía, ni siquiera en la acusación contra ti, no podía leer los documentos, y Bradley Manning... Sí, entonces los fiscales estadounidenses, entonces el Pentágono, creó un sistema de filtración para que cualquier correo electrónico enviado al Pentágono con la palabra Wikileaks se filtrara. Así que cuando la acusación intentaba procesar el caso, por supuesto, enviaba correos de un lado a otro sobre Wikileaks y no recibían las respuestas porque llevaban la palabra Wikileaks en ellos. Lo que nos lleva a... Espera un segundo. A la cuestión realmente básica. ¿Hay información negativa que nos afecta? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, ¿queremos Internet censurado porque es mejor para la sociedad o no? E incluso, si estamos hablando sobre la pornografía infantil, puedes discutir diciendo, espera un momento, esta pornografía infantil se refiere al problema del abuso de niños, y para resolver el problema necesitamos conocerlo. Entonces, es evidencia del crimen. Creo que la solución siempre es otra, no la censura. Cuando hablamos de pornografía infantil, ni siquiera deberíamos utilizar la palabra pornografía. Es una representación de las escenas del crimen de abuso de menores. Todos coincidimos en que debemos eliminar esas imágenes de Internet. Lo siento, pero me estoy revolviendo aquí. Es un poco frustrante escuchar el argumento que están defendiendo. Quiero rebatirlo, ¿sí? Porque lo que acaban de hacer es decir, quiero borrar la historia. Y ¿sabes? Tal vez sea un extremista en este caso y seguramente también en muchos otros, pero me voy a arriesgar aquí. Esto es un claro ejemplo de cuando la eliminación de la historia resulta perjudicial.
Resulta que a través de Internet nos enteramos de que hay una epidemia de abuso infantil en la sociedad. Eso es lo que hemos aprendido con este tema de pornografía infantil. Ya sabe, creo que es mejor llamarlo explotación infantil. Vemos evidencias de ello. Creo que encubrirlo, borrarlo, es ridículo porque de hecho se puede aprender mucho sobre la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, se puede aprender. Y sé que obviamente nunca voy a tener una carrera en la política después de terminar esta frase, pero solo para ser francos, se puede saber quién lo está produciendo. Se puede saber qué personas son víctimas. Es imposible que la gente ignore el problema. Pero la respuesta no es destruir un medio o controlar ese medio. Se trata de, cuando se encuentran pruebas, enjuiciar los crímenes que el medio ha documentado. No es debilitar ese medio, no es paralizar a toda la sociedad por esto. Lo fácil es hacer ver que no existe y luego detenerlo y decir que se ha detenido un abuso que en realidad no se ha hecho. Andy, hablé recientemente con el presidente de Túnez y le pregunté sobre lo que iba a ocurrir con las grabaciones de los archivos del servicio de inteligencia acerca de Ben Ali y me dijo, bueno, son muy interesantes y las agencias de inteligencia tendrían que, bueno, existe el problema de que son peligrosos y que tendría que sacarlos a la luz uno por uno. Pero en cuanto a esos archivos, él pensó que lo mejor para la cohesión de la sociedad de Túnez, lo mejor era mantenerlos todos en secreto para que no se entrara en el juego de las acusaciones. Eras un adolescente durante la caída de la Stasi en la Alemania del Este. ¿Puedes hablarnos sobre los archivos de la Stasi, sobre lo que piensas acerca de revelar los archivos de seguridad? Alemania tiene, probablemente, la agencia de inteligencia mejor documentada del planeta, o una de ellas. La seguridad del Estado alemana, de la Alemania del Este, con todos sus manuales, los documentos de procedimiento, de instrucción, de estudios internos, de formación interna, todos esos documentos son más o menos públicos. Creo que es algo muy bueno de lo cual aprender, y es lo que el presidente de Túnez debería considerar, que tiene que distinguir entre dos cosas. Una es el registro personal, y es de esperar demasiado que publiquen todos los registros personales que obtuvo la agencia de inteligencia anterior. Así que... ¿Seguiste la situación con Amdaula en Egipto? Donde la seguridad del Estado Nacional, 100.000 personas fuertes entraron, saquearon los archivos y muchos materiales salieron a la luz y se difundieron por el lugar. Y puedes comprar grabaciones por $2 en el mercado, descargarlos. Eso no ha destruido la sociedad egipcia. No, solo digo que entiendo que la gente no quiera que sus grabaciones personales se publiquen. Puedo entenderlo. Vamos a dar un paso atrás. Esencialmente sostienes que los datos son privados, cuando son limitados, y esto no es verdad. Por ejemplo, en mi país, 1 millón de personas tienen un permiso de acceso a los datos privados. 4,3 millones. ¿Cómo puedes llamarlo privacidad de datos? Este es el problema, que no es realmente el 100% secreto para todas las personas del planeta. Solo es secreto para las personas que... Es secreto para los que no tienen poder, pero no para los poderosos. Exactamente. Ahora podemos abordar un tema más amplio, y es que Internet ha conducido a una explosión de cantidad de información disponible para el público, lo que es extraordinario. Es simplemente extraordinario. Las funciones educativas son sencillamente extraordinarias. Por el otro lado, lo que no se ve es que la gente habla sobre Wikileaks y dice, mira, toda esa información gubernamental privilegiada que ahora es pública, el gobierno ahora ya no puede guardar ningún secreto, etc. Y yo digo, no es así. Wikileaks es la sombra de la sombra. De hecho, los grupos de poder tienen una cantidad de información secreta tan vasta. Ahora la cantidad de información pública disponible es mínima. Y el trabajo de Wikileaks es solo un porcentaje, una fracción de este material privado privilegiado. Cuando se mira el balance entre los poderosos abusadores que conocen cada transacción de las tarjetas de crédito del mundo, y estados en la sombra de la información que están empezando a desarrollar alianzas para interconectarse unos con otros y con los sectores privados, etc., ¿crees que Internet es una herramienta común de la humanidad para hablar consigo misma
¿O es algo que aumenta el poder? ¿Cómo se está llevando a cabo esta batalla, Jeremy? En realidad estos temas están relacionados. Intentaré hacer un enlace con las conversaciones anteriores porque cuando hablamos de concentrar el poder, hablamos una vez más de estructura informatizada. Y cuando hablamos de la censura en Internet, se trata de la centralización del poder para determinar a qué tendrá acceso la gente y a qué no. Y de que si se trata de una censura gubernamental o si se trata de una censura privada es también un poder indebido. Ellos cambian la estructura de Internet de una red universal a una división de pequeñas subredes. Pero de lo que estamos hablando desde el principio son temas globales. Sea acerca de si se formará un verdadero sistema definitivo o si se trata de corrupción. Sea de hablar de la geopolítica o la energía o el medio ambiente o lo que sea. Todo eso son problemas globales a los que se enfrenta la humanidad ahora. Y aún tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permite una mejor comunicación, una forma de compartir conocimiento, una mejor participación en el proceso político y democrático. Lo que creo, lo que sospecho, es que un Internet global y universal es la única herramienta que tenemos entre manos. Para resolver los problemas globales. Para dirigir estos temas globales, y por eso esto es una lucha centralizada que tenemos que llevar a cabo, que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo. Tenemos esa noción gracias a los CryptoPunks de que el código es la ley. En Internet, lo que puedes hacer viene definido por los programas existentes, porque los programas funcionan, y por ello, el código es la ley. Sí, absolutamente. La clave, que creo que tendría que asimilar la gente, especialmente si hay alguna persona de 16 o 18 años que desea hacer del mundo un lugar mejor, lo que tienen que saber es que se pueden construir alternativas y que cualquier persona, cualquiera, especialmente con Internet, tiene el poder de hacerlo en el contexto en que están y no es que tengan el deber de hacerlo, pero si desean hacerlo, pueden, que influirán en mucha gente, especialmente tratándose de Internet. Construir estas alternativas significa una ampliación, un incremento que, según creo... Así que, especialmente para ti, si construyes algo, servirá para miles de millones de personas. Esto es lo que veo, es por lo que estoy aquí, porque si no te apoyo, ahora en lo que haces, ¿qué clase de mundo estoy construyendo? ¿Qué clase de mensaje transmito? ¿Dejaría que un montón de cerdos me acorralasen? De ninguna manera, nunca. Tenemos que construir y tenemos que cambiar eso. Debemos hacerlo. Como dijo Gandhi, ¿no? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo.